delgados dedos de Marilyn golpearon suavemente la superficie del latón deslustrado de la caja. El antiguo mecanismo emitió un gemido apenas audible cuando ella cogió suavemente un muelle doblado con unas pinzas. El espacioso taller, situado en el sótano de una vieja casa de la calle Cherry, estaba habitualmente en silencio, solo roto por el tic-tac de docenas de relojes colgados en las paredes. «Ten paciencia, preciosa», susurraba Marilyn mientras se inclinaba sobre su trabajo. La caja de música victoriana, creada en 1872 por el artesano Ebenezer Wilcox, era una verdadera obra de arte. Madera exquisitamente tallada, incrustaciones de nácar y, lo más importante, un mecanismo único de doble cuerda que permitía tocar dos melodías alternativamente. Marilyn dejó a un lado los instrumentos y se recostó en el viejo sillón de cuero, cerrando los ojos. Le vino a la mente la imagen de su abuelo, Walter Prescott, inclinado sobre su mesa de trabajo en su pequeño taller de Providence. «¿Ves ese mecanismo, Mary?» Sus manos arrugadas sostenían suavemente el reloj de bolsillo. «Aquí cada pieza está viva. Cada uno tiene su propio papel, su propio carácter. Tienes que aprender a sentirlos, a hablar con ellos». Recordaba el olor a aceite de máquina, polvo de madera y metal que llenaba el taller de su abuelo. Recordaba cómo le veía trabajar hipnotizado mientras las otras niñas jugaban con muñecas. A los 12 años, ya era capaz de desmontar y volver a montar un simple mecanismo de reloj. A los 16, podía restaurar una caja de música. El teléfono vibró, sacando a Marilyn de sus recuerdos. Un mensaje de Theodore. «Llego tarde. No me esperes levantada con la cena». Miró la hora. Las 7 de la tarde. Era la cuarta vez esta semana. Nunca había sucedido. Su marido siempre había intentado llegar a casa a las 7:30. Preparaban juntos la cena y hablaban del día. Ahora, Marilyn se levantó y caminó por el taller, estirando la espalda rígida. Sus ojos se posaron en el calendario. Faltaban menos de 2 semanas para el aniversario de su suegra. 65 años era una fecha importante. Judith Brody, propietaria de Brody & Sons, una cadena de tiendas de antigüedades, esperaba un homenaje apropiado. «Te das cuenta, cariño», recordó Marilyn las palabras de su suegra en una pasada cena familiar. «Nuestra familia valora la tradición y un cierto nivel». Ese cierto nivel siempre había sido un escollo. A pesar de su educación y su exitosa carrera, Marilyn seguía siendo para Judith la chica de una familia sencilla. La nieta de un relojero no era la fiesta que representaba para su hijo mayor. Marilyn volvió a la caja. La había encontrado en una subasta hacía 3 meses y lo supo de inmediato. Era el regalo perfecto. Judith coleccionaba cajas de música y la obra de Ebenezer Wilcox sería la joya de su colección. Al retirar la tapa superior del mecanismo, Marilyn observó algo inusual. En la esquina, bajo la placa base, había una costura apenas visible. Abriéndola cuidadosamente con un destornillador fino, descubrió un compartimento secreto. En su interior había un papel cuádruplemente doblado, amarilleado por el tiempo. Al desplegarlo, Marilyn vio una carta escrita con letra elegante. «Mi querida Elizabeth, todo está arreglado. Los billetes para el barco nos esperan en la oficina del señor Graves. Dentro de una semana estaremos libres de todas nuestras obligaciones y podremos empezar nuestra nueva vida. Recuerda, a medianoche en el viejo roble. Siempre tuyo, G». A continuación se descubrieron varias cartas más. Toda una historia de amor secreta oculta en el mecanismo de la caja. Marilyn las dobló cuidadosamente y, vacilante, las devolvió a su lugar. Aquel secreto que había sobrevivido a sus guardianes merecía seguir sin resolverse. Miró el reloj. Eran casi las 9. No había mensajes nuevos de Theodore. Últimamente pasaba cada vez más tardes en el trabajo, inmerso en algún importante proyecto de paisajismo. Al menos eso decía. Y luego estaban las camisas nuevas, el perfume caro y las extrañas conversaciones telefónicas que prefería mantener en el jardín. Marilyn sacudió la cabeza, apartando los pensamientos inoportunos. Tenía un trabajo que terminar. El ataúd debía estar listo para el aniversario, tal vez su última oportunidad de demostrar a su suegra que era digna de formar parte de la familia Brody. Volvió a inclinarse sobre el mecanismo, escuchando el silencioso tic-tac del reloj en las paredes. En algún lugar de su mente se estaba gestando un malestar, pero ahora no era el momento de ceder a él.
Marilyn sabía que cada detalle tenía que encajar en su sitio, como en un mecanismo de relojería preciso. Y entonces todo saldría bien. Tenía que salir bien. La mañana del domingo empezó como de costumbre, con el olor del café recién hecho y el susurro de las páginas del periódico. Marilyn estaba sentada a la mesa de la cocina, observando cómo Theodore colocaba metódicamente los periódicos frente a él. Su teléfono vibró por tercera vez en los últimos 15 minutos. ¿Es del trabajo?, preguntó despreocupada, sirviéndose una taza de café. ¿Mm? Theodore miró distraídamente la pantalla. Ah, sí, los Johnson quieren hacer cambios en el proyecto de la terraza. Se levantó de la mesa, cogió el teléfono y salió al jardín, una costumbre que había adquirido hacía un par de meses. Antes siempre habían discutido juntos sus proyectos. Marilyn le había ayudado con las visualizaciones. Su talento para los detalles y las proporciones había ayudado a su marido muchas veces. Ahora, sin embargo, tenía todas sus conversaciones de trabajo para él solo. A través de la ventana panorámica, pudo ver a Theodore caminando entre los parterres que había diseñado hacía 3 años. Su nuevo jersey de cachemira azul oscuro realzaba perfectamente su figura. ¿Cuándo se lo había comprado? Solían ir de compras juntos. Theodore tenía la curiosa costumbre de elegir las combinaciones de colores más inimaginables. El teléfono de su marido seguía sobre la mesa, y la pantalla volvió a parpadear con una notificación. Marilyn entornó los ojos involuntariamente. KM. Solo 2 letras, pero el estómago se le revolvió desagradablemente. Aquella tarde quedó con Hazel en su cafetería favorita, en la esquina de Maple Street. Su amiga llegaba tarde, como siempre. Su profesión de tasadora de gemas la había acostumbrado a ser escrupulosa en todo menos en la puntualidad. Lo siento, querida. Hazel se acomodó en una silla y dejó caer su pesado bolso. Un cliente trajo un zafiro tan hermoso que es un espectáculo para la vista. ¿Puedes creer que lo encontró en el ático de la abuela? Theo ha cambiado, la interrumpió Marilyn, haciendo girar una cucharilla en sus manos. Hazel guardó silencio durante media palabra, mirando atentamente a su amiga. Me di cuenta cuando estuviste en nuestra casa la semana pasada. ¿Nuevo perfume? Y los trajes, y esas llamadas interminables, y... Marilyn vaciló. Empezó a ir al gimnasio. Bueno, cariño, tal vez él solo... Theodore odia los gimnasios. Siempre dijo que la mejor forma física era trabajar en el jardín. Hazel revolvió su capuchino pensativamente. ¿Sabes? Hubo un caso en mi consulta. Una mujer trajo un anillo de rubí para tasar, el regalo de aniversario de su marido. Dijo que encontró un cheque en su chaqueta, excepto que el precio del cheque era el doble del valor real de la piedra. Hayes, no estoy preparada para pensar en eso. Bueno, vas a tener que hacerlo, cariño, porque o cierras los ojos y sigues viviendo en este limbo, o... Su conversación fue interrumpida por el teléfono de Marilyn sonando. Theodore. Lo siento, hoy llegaré tarde. Reunión importante con un cliente. Esta noche a las 8, una pausa. Sí, son gente muy ocupada. No me esperen con la cena. 1 hora más tarde, ordenando el cesto de la ropa sucia, Marilyn encontró un recibo de Antonios, un local italiano de moda en el centro. La fecha era el martes pasado, la hora a las 7 de la tarde. Esa tarde, Theodore dijo que había quedado con unos contratistas de una empresa de construcción. El viernes, ella decidió hablar. Esperó a que Theodore llegara a casa, a las 10, como de costumbre. Tenemos que hablar. Se hundió cansado en su silla, aflojándose la corbata. Cariño, estoy muy cansado. ¿Qué tal mañana? ¿Quién es KM? Theodore se congeló por un momento, casi imperceptiblemente, pero ella captó la pausa. ¿Qué? KM, recibes muchas llamadas de ese número. Oh, es una clienta, Karen Miller. Estamos diseñando un jardín japonés para ella. ¿Por eso estás hablando con ella en el jardín? ¿Para que no pueda oír? Marilyn. Se frotó el puente de la nariz. Ya sabes lo importante que es la confidencialidad en mi trabajo. Algunos clientes... ¿El restaurante de Antonio forma parte del proyecto? Mira, Theodore se levantó. Entiendo que estés preocupada, pero es solo un trabajo. Ahora mismo estoy en un periodo muy importante. Muchos proyectos, reuniones... Mírame a los ojos y dime que no pasa nada. Miró, casi convincentemente, casi sinceramente. No pasa nada. Te estás enrollando. Aquella noche,
Marilyn permaneció despierta largo rato, escuchando la respiración constante de su marido. Antes conocía sus hábitos, sus entonaciones, sus rasgos de carácter. Ahora había un extraño durmiendo a su lado, y eso era más aterrador que todas las sospechas juntas. La conversación con Hazel daba vueltas en su cabeza. ¿O cierras los ojos o qué? ¿Qué hacen las mujeres cuando su mundo empieza a desmoronarse? ¿Cuando aparecen las primeras grietas en la impecable maquinaria de la vida familiar? Por la mañana ella encontró otro cheque en el bolsillo de su chaqueta, de una joyería. Una tienda cara, una cantidad impresionante. Su aniversario fue hace 3 meses, el cumpleaños de Marilyn dentro de 4. Devolvió el cheque con cuidado y lloró por primera vez en mucho tiempo. Courtney Maverick arregló su impecable peinado y quitó una inexistente mota de polvo de su traje Chanel verde oscuro. Era el comienzo de una nueva jornada laboral en la Sociedad Histórica de Providence, y ella era la primera en llegar, como siempre. Courtney lo era todo, impecable, puntual, ambiciosa. «Buenos días, señorita Maverick», asintió respetuosamente el guardia de seguridad, abriendo la puerta delante de ella. Sus tacones tintinearon en el suelo de mármol, resonando en los pasillos vacíos. Especialista en heráldica, un puesto que a mucha gente le parecía aburrido. Pero Courtney sabía que solo era un peldaño. Un puesto temporal en el camino hacia la silla del director. En su despacho la esperaba una pila de documentos, solicitudes de autentificación de escudos de armas, investigación de líneas genealógicas. Buscó mecánicamente entre los papeles hasta que dio con una invitación para la próxima recaudación de fondos. La memoria le mostró una foto de hacía 3 meses. Otra noche, otro vestido. Theodore Brody estaba de pie junto a la columna, girando distraídamente una copa de champán. Enseguida se fijó en él. Alto, esbelto, con ligeras canas en las sienes. Típico de la alta sociedad, pero había algo más en él. «Es horrible», dijo acercándose un poco más. «Todos estos añadidos modernos estropean el aspecto histórico del edificio». Él levantó las cejas sorprendido. «¿Sabes de arquitectura?» «Un poco. El trabajo lo requiere», sonrió. Courtney Maverick, especialista en heráldica. Theodore Brody, arquitecto paisajista. Y estoy totalmente de acuerdo con lo de las extensiones. Las 3 horas pasaron volando. Hablaron de arquitectura, de historia, de arte. Él habló de sus proyectos con tanta pasión que ella casi se olvidó del anillo en su dedo. Casi. Courtney abrió su portátil, recorrió con los ojos los titulares del correo de la mañana. Un correo la dejó helada. Una respuesta del investigador privado que había contratado para recabar información sobre la familia Brody. Theodore era perfecto. Familia antigua, reputación intachable, contactos en la alta sociedad. Su madre, Judith Brody, manejaba los hilos de todo el negocio de antigüedades de la ciudad. Pero la esposa, Marilyn Brody, apellido de soltera Prescott, la nieta de un relojero, una advenediza que de algún modo había logrado entrar en la sociedad decente. Courtney se encogió al recordar su único encuentro. El vestido sencillo, el mínimo maquillaje, su costumbre de hablar en voz baja y mirar fijamente, como si estudiara al interlocutor. El sobre del detective contenía fotografías y documentos. Una comprobación rutinaria de antecedentes. Courtney siempre era meticulosa con esas cosas. Hojeó perezosamente los archivos hasta que encontró algo extraño. «Jesús», susurró leyendo el texto. «Vaya, un viejo archivo policial, cerrado hace años. Los nombres cambiaron, los detalles se desvanecieron, pero si escarbas más profundo...» Courtney sintió que sus labios se estiraban en una sonrisa. Esto era algo que la ayudaría a deshacerse de este advenedizo de una vez por todas. Su teléfono vibró. Un mensaje de Theodore. «¿Quedamos esta noche?» «Por supuesto, cariño». «¿En nuestra casa?» Habían quedado en un pequeño restaurante llamado Antonios, lo bastante caro como para evitar encontrarse con conocidos casuales, y lo bastante apartado como para mantener conversaciones delicadas. «La voy a dejar», había dicho la última vez. «Solo necesito tiempo». Courtney se sabía estas conversaciones de memoria. Todos los hombres casados dicen lo mismo, pero Theodore era especial. Ella vio la forma en que la miraba, la forma en que buscaba cualquier excusa para reunirse con ella. Y lo que era más importante, sabía que ella podía darle algo que esta tranquila mujer reconstituyente nunca podría darle. Un nuevo correo electrónico parpadeó en la pantalla del ordenador. Una invitación a la fiesta de aniversario de Judith Brody.
Courtney se reclinó en la silla y golpeó el escritorio con la uña. Un plan empezó a tomar forma por sí solo. Sacó de su bolso un pequeño cuaderno encuadernado en piel. Theodore había mencionado una vez un regalo que su mujer estaba preparando, una especie de caja antigua. Típico de una simplona como ella intentar impresionar a su suegra con antigüedades. «Querida», murmuró Courtney, tomando notas en su cuaderno. «No tienes ni idea de la sorpresa que te espera». Por la noche, el plan estaba listo. Quedaban algunos detalles por resolver: hacer los arreglos con las personas adecuadas, preparar los documentos. Courtney había aprendido a calcular cada paso en la universidad, cuando pasó de la clase media a la alta sociedad. Se acercó a la ventana y contempló la puesta de sol que coloreaba de dorado los edificios históricos. En 15 días, todo cambiaría. Marilyn perdería no solo a su marido, sino también su posición en la sociedad. Y ella, Courtney, ocuparía por fin el lugar que se merecía, junto a Theodore, en el hogar de los Brody. «No es nada personal», sonrió, sacándose el pintalabios. «Es solo que cada uno debe conocer su lugar». La mansión Brody, en Benefit Street, brillaba a través de todas las ventanas. Marilyn llegó 2 horas antes de la gala. Tenía que comprobar los últimos detalles. El féretro, envuelto en papel vintage con motivos victorianos, descansaba en una cesta de mimbre junto a un ramo de rosas de té. Señora Brody Jr., Harrison, el mayordomo que había servido en la casa bajo el padre de Theodore, se inclinó ceremoniosamente. «La señora Judith me ha pedido que le diga que los regalos deben dejarse en el pequeño salón». Reinaba una conmoción inimaginable. El personal del servicio de comidas corría entre la cocina y la sala de banquetes. Los floristas estaban terminando de decorar la escalera con orquídeas vivas, y en algún lugar del primer piso se oyó la voz de mando de Judith reprendiendo a una criada por haber colocado mal las velas. Marilyn colocó con cuidado la cesta sobre la antigua mesa de caoba. Junto a ella había un montón de cajas elegantemente envueltas. Era evidente que los invitados no habían sido tacaños con sus regalos. «Ya lo creo». 65 años al frente de la casa de antigüedades más influyente de Nueva Inglaterra. «Disculpe, ¿puede decirme dónde dejar esto?». Llegó una melodiosa voz detrás de ella. Marilyn se dio la vuelta. Una joven con uniforme de hostelera sostenía una bandeja con algunas cajas. «La cocina está por allí». Marilyn hizo un gesto con la mano hacia la izquierda. «Solo tienes que ir al olor de la vainilla. El pastel favorito de mi suegra se hornea allí». «Oh, gracias», sonrió la mujer y se alejó a toda prisa. Había algo raro en aquella reunión, pero Marilyn no tuvo tiempo de pensarlo. La llamaron para que ayudara a preparar las mesas. La siguiente hora transcurrió en un frenesí de actividad, y solo cuando se estaba cambiando para la recepción, en una de las habitaciones de invitados, se dio cuenta de lo que la había alertado. Las manos de la mujer estaban demasiado cuidadas para ser de una trabajadora del catering, y en su muñeca brillaba una pulsera Cartier. Los invitados empezaron a llegar a las 7 en punto. Theodore los recibió en la entrada, impecable con un traje oscuro. Marilyn estaba a su lado, sonriendo y estrechando manos. Charlas triviales, cumplidos, intercambio de los últimos cotilleos, lo de siempre. «Aquí viene la cumpleañera», anunció Harrison. Judith bajó las escaleras como una reina, vestido azul oscuro, una reliquia de zafiros alrededor del cuello, la espalda recta. A sus 65 años aparentaba 50 como mucho, y ella lo sabía bien. «Queridos míos», su voz retumbó en el vestíbulo. «Estoy tan emocionada de que hayan venido a compartir este día tan especial conmigo». Los festejos continuaron como de costumbre. Cena, brindis, música. Marilyn no dejaba de mirar el reloj. Según la tradición, los regalos debían entregarse a las 9 en punto. «Señoras y señores», Theodore levantó su copa. «Creo que ha llegado la hora de los regalos». Los invitados se estiraron en el pequeño salón. Marilyn fue la última en salir, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Había trabajado tanto en esta caja, había puesto tanto esfuerzo en ella. «Oh, es precioso», Judith exclamó mientras desenvolvía otro regalo. «Jane, querida, ¿sabes cuánto me gusta la porcelana francesa?». Finalmente llegó el turno de la cesta de Marilyn. Ella se adelantó. «Feliz cumpleaños, mamá. Espero que este regalo...». Judith desdobló el papel. Un silencio se hizo en la habitación. No era una caja. Una simple caja de cartón contenía fotografías y algunos papeles.
Judith se puso pálida al pasar los ojos por la primera página. ¿Qué es? Le temblaba la voz. ¿Qué es? Ya, no lo entiendo. Marilyn se acercó. Se supone que hay... Fuera. ¿Qué? Fuera de mi casa. Judith tiró la caja al suelo. Las fotografías se esparcieron por la alfombra. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo pudiste hacerle esto a nuestra familia?, susurraron los invitados. Alguien jadeó al ver las fotos. Theodore se quedó helado con un vaso en la mano. Theodore. Marilyn se volvió hacia su marido. Yo no... Esto es un error. Creo que será mejor que te vayas. Su voz era extrañamente tranquila. Ahora mismo. Un rostro familiar apareció en el rincón más alejado de la habitación. El mismo Edith del catering. Observó la escena que se desarrollaba con una leve sonrisa. Harrison. La voz de Judith sonaba con rabia. Despídela y asegúrate de que no vuelva a cruzar el umbral de esta casa. Marilyn caminó como en un sueño hacia la salida. Sus oídos hacían ruido, sus ojos se nublaron. Lo último que vio al salir de la mansión fue a Theodore abrazando suavemente a su madre, que sollozaba, y a los invitados recogiendo las fotos esparcidas por el suelo, sacudiendo la cabeza y susurrando. Solo cuando estuvo fuera se dio cuenta de que había tenido un trozo de papel de regalo en la mano todo el tiempo. El mismo papel en el que estaba envuelta la caja. La caja que debería haber sido su triunfo, pero que se había convertido en... En algún lugar de la casa, un reloj marcaba las 9 de la noche. Empezaba a llover. El motel Blue Lagoon, en las afueras de Providence, había vivido tiempos mejores. La pintura desconchada, el letrero de neón parpadeante, el colchón hundido. Todo eso era ahora la realidad de Marilyn. Se sentó en el borde de la cama, escuchando a alguien que veía viejos episodios de Friends detrás de una delgada pared, y marcó el número de Theodore. 23 llamadas en 3 días, y otra vez. La persona que llama no está disponible temporalmente. Vuelve a encender el maldito teléfono, susurró. Susurró, tirando el móvil a la cama. Sobre el escritorio había impresiones de correos electrónicos. Rechazos de clientes. El primero había llegado la mañana siguiente al escándalo. Lamentablemente tenemos que cancelar sus servicios. El segundo por la tarde. Debido a circunstancias imprevistas, la tercera simplemente cancelaba el pedido sin dar explicaciones. La noticia se extendió rápidamente en su círculo. Aunque nadie sabía exactamente qué había en la caja, los cotilleos se multiplicaron como setas después de la lluvia. Al anochecer del segundo día, Marilyn ya había oído 3 versiones distintas de lo sucedido de boca de la anfitriona del motel, cada una más fantástica que la anterior. Sacó el portátil y abrió el buzón. La carta que su suegra le había enviado ayer no había recibido respuesta. Tampoco la de anteayer, al igual que una docena de llamadas al teléfono de la mansión. SRA. Brody, soy Marilyn otra vez. Por favor, al menos deme la oportunidad de explicarle. Llamaron a la puerta. Hazel estaba en el umbral con 2 vasos de café y una bolsa de la panadería. Tienes un aspecto horrible, dijo al entrar en la habitación. Gracias por el cumplido. Hablé con Marcus. Hazel sacó una carpeta de su bolso. Es un buen abogado y se especializa en este tipo de cosas. ¿En qué tipo de casos? De esos en los que tienes que demostrar que te han tendido una trampa. Marilyn sonrió amargamente. ¿Y cómo voy a demostrarlo? No tengo ni una sola prueba. La caja no está. Todas las fotos y documentos se los llevó mi suegra. Pero tú los viste, ¿no? ¿Qué había allí? Solo un vistazo. Algunos viejos informes policiales, fotografías. Ni siquiera tuve tiempo de darme cuenta de lo que eran. Hazel golpeó pensativamente con la uña su vaso de café. Y esa mujer del catering dijo que algo le parecía raro. ¿Una pulsera Cartier en la muñeca? Estupendo. Voy a ir a la policía a decir, lo siento, pero sospecho de conspiración porque la camarera llevaba joyas demasiado caras. No, pero es un comienzo. Mira, Hazel se sentó más cerca. He estado haciendo algunas investigaciones. El catering de aquella noche corrió a cargo de una empresa llamada Golden Lotus. Los llamé, supuestamente para reservar para mi boda. ¿Y sabes qué? No tienen ningún empleado que se ajuste a tu descripción. Marilyn se quedó helada. ¿Hablas en serio? Es más, he comprobado sus uniformes. Azul marino con ribetes dorados. Y tú hablabas de un vestido negro con delantal blanco. Jesús. Marilyn se pasó una mano por la cara. ¿Cómo no me di cuenta enseguida?
porque estabas ocupada preparándote para la fiesta. Hablando de eso, Hazel sacó un portapapeles de su bolso. ¿Recuerdas la subasta en la que compraste la caja? He encontrado el catálogo. Una fotografía apareció en la pantalla, la misma caja en la que Marilyn había estado trabajando los últimos meses. Ahora tenemos pruebas de que existió, y la factura de la casa de subastas. Y el teléfono de Marilyn sonó, el número de Theodore. ¿Hola? Le temblaba la voz. Marilyn. La voz de su marido sonaba cansada. Pasaré por tu taller mañana. Tengo que recoger tus cosas. Estoy vaciando la oficina para un nuevo proyecto. Theo, por favor, hablemos mañana a las 10. Y sí, mi abogado ha preparado los papeles del divorcio. Un pitido. Hazel le entregó en silencio una servilleta a su amiga. Tienes 10 horas, dijo finalmente. 10 horas para decidir. O te rindes y dejas que te arruinen la vida, ¿O qué? O entramos en acción. Tengo un plan. Marilyn miró la imagen de la caja en la pantalla de la tableta, luego las cartas de los clientes, el destartalado mobiliario de la habitación del motel. Algo en su interior hizo clic y encajó en su sitio. Cuéntame tu plan. Hazel sonrió. Primero tienes que mudarte de aquí. Tengo una habitación libre y a diferencia de este chinche, no habrá nadie vigilando a Friends 24 horas al día, 7 días a la semana, detrás de la pared. Pero tu marido, James, está de viaje de negocios hasta fin de mes. Y créeme, será el primero en decirte que te han tendido una trampa. Mientras tanto, sacó otra carpeta de su bolso. Saqué algunas viejas conexiones. ¿Recuerdas a Simon de la Sociedad Histórica? Dijo algo interesante sobre un tal Courtney Maverick. El Ford gris de Hazel estaba aparcado a 2 manzanas de la Sociedad Histórica. Marilyn estaba sentada en el asiento del copiloto, mirando el edificio a través del objetivo de la cámara. Las 8 de la mañana era la hora habitual de Courtney Maverick para ir a trabajar. Tal vez no debería haber tomado prestado tu coche. Si me ve, relájate. Hazel le dio un vaso de café. Solo me ha visto una vez, en un acto benéfico. Seguro que no se acordaba. Exactamente a las 8:15, un Volvo plateado se detuvo frente al edificio. Courtney salió del coche. Traje impecable, tacones altos, perfectamente peinada. Ahí está nuestra belleza, murmuró Hazel, tomando nota en su cuaderno. Como un reloj. Marilyn sacó unas cuantas fotos. La última mostraba a Courtney saludando a un hombre mayor en la entrada. Es Simon Pierce, explicó Hazel, el archivero jefe. Ha accedido a hablar con nosotros durante la pausa para comer. Iba a ser un día largo. Vigilaban todos los movimientos de Courtney. Quién iba a su despacho, dónde iba a comer, con quién se reunía. A la 1 en punto, Hazel fue a encontrarse con Simon, dejando a Marilyn en el coche. ¿Señorita Maverick? Simon removió su té pensativo. Sí, una profesional con talento. Aunque hay algunas rarezas. ¿Qué tipo de rarezas? Hazel encendió la grabadora de su teléfono. Verás, su recomendación de la Universidad de Yale. Me encontré con el profesor Jamieson, que supuestamente era su supervisor. No recuerda a tal estudiante. Después de comer, siguieron a Courtney hasta el restaurante Antonios. Theodore ya la esperaba en una mesa junto a la ventana. Bastardo, susurró Marilyn mientras veía a su marido besar a su amante. Céntrate. Hazel le apretó la mano. No estamos aquí para eso. Esa tarde se reunieron con Doug Peterson, un viejo amigo del padre de Hazel que trabajaba para el municipio. Curiosa historia la de esta Courtney Maverick, dijo, dejando una carpeta sobre la mesa. Oficialmente es propietaria de un piso en Westborough Street, pero la hipoteca está en una sociedad extraterritorial y los pagos no han llegado en los últimos 3 meses. Al día siguiente ampliaron la búsqueda. Marilyn llamó a todas las universidades a las que Courtney había asistido. Las incoherencias se multiplicaron. Las fechas no coincidían. Las recomendaciones resultaron ser falsas. Mira, Hazel le puso las impresiones delante. Dice que se licenció en Yale en 2015, pero al mismo tiempo supuestamente hizo prácticas en Londres y trabajó en un museo en Boston. ¿Cómo pudo estar en 3 sitios al mismo tiempo? No pudo. Alguien había hecho un muy buen trabajo falsificando documentos. Al final de la semana, tenían un archivo impresionante. Extractos bancarios, fotografías, declaraciones de testigos. La historia de Courtney Maverick se desmoronaba como un castillo de naipes. ¿Pero quién es ella realmente?
Marilyn extendió los documentos sobre la mesa del piso de Hazel. Creo que lo sé. Hazel abrió su portátil. ¿Recuerdas aquella foto suya hablando con un hombre fuera del museo? He ampliado la imagen. Mira su cara. La foto ampliada apareció en la pantalla. Un hombre de mediana edad, traje caro, expresión preocupada en el rostro. Es Howard Russell, antiguo conservador del Museo de Boston. Hace 5 años se vio envuelto en un escándalo de falsificación de documentos para antigüedades. ¿Y? Pues que en otras fotos de esa época, una chica muy parecida a Courtney aparece junto a él, solo que entonces se llamaba Catherine Morris. Marilyn se inclinó hacia adelante. ¿Quieres decir? Estoy diciendo que nuestra señorita Maverick es una estafadora profesional, y estoy dispuesto a apostar que la historia de tu caja no es su primer truco. Sonó el timbre. Una mujer joven estaba en el umbral con una carpeta en las manos. Mi nombre es Ashley Reed, dijo. Solía trabajar con Courtney, quiero decir Catherine, en Boston, y creo que deberías ver esto. Había fotos en la carpeta. Courtney con varios hombres, todos ricos, todos casados, y todos ellos habían perdido cantidades significativas de dinero después de conocerla. No es solo una estafadora, dijo Ashley. Ella destruye familias, se abre camino en su confianza, y entonces me mantuve callada porque tenía miedo. Pero cuando me enteré de tu caso, Marilyn miró las fotos, y algo dentro de ella se enfrió. Todas esas mujeres, las familias, las vidas arruinadas. ¿Sabes qué? Dijo finalmente. Es hora de poner fin a esto. ¿Tienes un plan? Hazel preguntó. Ahora lo tengo. Y empezaremos por hacer una visita a Hacienda. Estoy seguro de que estarán muy interesados en saber los ingresos de la señorita Maverick o de la señorita Morris, o cualquiera que sea su verdadero nombre. Ashley sacó otra carpeta de su bolso. Entonces también necesitará esto: extractos de cuentas en paraísos fiscales, datos sobre empresas fantasma. He estado recopilando esto durante 2 años. ¿Por qué decidiste ayudar ahora? Porque estoy cansado de tener miedo, y porque pareces ser la primera persona con posibilidades de detenerla. Trabajaron hasta altas horas de la noche, sistematizando la información. La imagen era aterradora. Tras la apariencia de una respetable experta en heráldica, se escondía una cazafortunas de sangre fría. Y ahora la familia Brody era su objetivo. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dijo Hazel, cerrando la última carpeta. Estaba tan metida en su juego que se olvidó de investigarte bien. De lo contrario, habría sabido que meterse con la nieta del relojero era una mala idea. ¿Por qué? Porque los relojeros conocen la regla cardinal. Todo mecanismo se puede desmontar. Solo hay que encontrar las herramientas adecuadas. Marilyn sonrió por primera vez en días. Y ahora tenemos esas herramientas. La vieja casa de los Prescott estaba en una calle tranquila del barrio obrero de Providence. Marilyn aparcó el coche de Hazel junto a la desconchada verja, y durante unos minutos se quedó mirando las familiares ventanas. Allí había sido su infancia. Allí le había enseñado su abuelo el arte de trabajar con maquinaria. ¿Marilyn? Dios mío, ¿eres tú? La señora Donovan, la vecina, estaba regando las flores del porche. Todavía tan rellenita como siempre, llevaba un delantal desteñido, solo que su pelo era completamente gris. Hola, S.R.A. Donovan. Hacía siglos que no te veía. No desde que te casaste con ese tipo rico. Lo siento, cariño, me enteré de lo que pasó. Todo el vecindario está hablando de ello. Todo en el estudio de su abuelo estaba igual que antes. El banco de trabajo junto a la ventana, los estantes de herramientas, el reloj de las paredes. Pasó la mano por la desgastada superficie de la mesa, rememorando. ¿Sabes por qué me encantan los relojes, Mary?, solía decir el abuelo. Porque son honestos. El movimiento funciona o no funciona. No hay medios tonos. Marilyn recordaba todos los días de clase. El abuelo había sido un profesor exigente. La ociosidad y la prisa son los enemigos del artesano, repetía. Poco a poco aprendió a sentir los mecanismos, a entender su lenguaje. Este trabajo se convirtió en su pasión. Y entonces conoció a Theodore. Un encuentro casual en una exposición de antigüedades, donde ella estaba restaurando un reloj antiguo para la exposición. A él le interesó su trabajo y a ella sus conocimientos sobre jardines históricos. 2 meses de noviazgo, una propuesta de matrimonio y el primer encuentro con su suegra. Judith Brody,
aristócrata hereditaria, dejó claro enseguida que una chica de familia sencilla no era para su hijo. Es costumbre en nuestro círculo, comenzaba cada conversación, y Marilyn podía sentir cómo crecía el muro de la incomprensión. Abrió la vieja secretaria y sacó una caja de papeles. Fotos de sus padres antes del terrible accidente, los diplomas de su abuelo, sus premios a la excelencia y... Hazel, ella tomó el teléfono. Creo que descubrí de dónde sacó Courtney el material sucio. ¿Qué encontraste? ¿Recuerdas que te conté sobre el accidente que mató a mis padres? Todos los documentos están aquí. Informes policiales, recortes de periódicos. Hubo una investigación en su momento. ¿Pero qué tiene que ver eso con...? El caso fue silenciado. El autor era de una familia poderosa, pagaba mucho dinero. Mi abuelo intentó sacar la verdad, escribió a los periódicos, acudió a abogados. Al final, prácticamente nos llevaron a la quiebra con las demandas. ¿Y Courtney usó esa historia? Sí. Le dio la vuelta como si el abuelo estuviera chantajeando a esa familia. Nos hizo parecer extorsionistas, y la suegra siempre buscaba una excusa para deshacerse de mí. Ya veo por qué los documentos le parecieron tan convincentes, confirmaban sus peores sospechas. Marilyn se sentó en el viejo sillón de cuero de su abuelo. ¿Sabes qué es lo más extraño? Todos estos años he intentado estar a su altura. Y ahora me doy cuenta. No tengo nada por lo que disculparme. Mi abuelo era un hombre honesto. Me enseñó lo más importante. La dignidad no tiene que ver con tus orígenes, sino con cómo vives tu vida. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Marilyn sonrió. Ahora usamos la verdad como arma. ¿Creía Courtney que podía manipular el pasado? A ver qué le parece cuando salga a la luz su propio pasado. Miró a su alrededor una vez más. Tantos recuerdos, tantas lecciones. Su abuelo siempre había dicho, en todo mecanismo hay un eslabón débil. Encuéntralo y podrás arreglarlo. Bueno, murmuró Marilyn mientras se levantaba. Es hora de encontrar el eslabón débil en el mecanismo de Courtney Maverick. Ruth Caulfield. Marilyn consultó sus notas en el cuaderno. El hombre de enfrente asintió, removiendo su café. Estaban sentados en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. Hazel había encontrado los contactos de Ruth a través de sus conexiones en el negocio de la joyería. Resultó que él trabajaba como tasador para una importante casa de subastas. Catherine, quiero decir, Courtney, sonrió Ruth, apareció en Boston hace 3 años. Encajó en nuestro círculo, encantó a todo el mundo, especialmente a mí. Sacó una carpeta de fotos de su maletín. La pareja feliz frente al océano, el anillo de compromiso en el dedo de ella. Y entonces desapareció, junto con una colección de monedas raras que estaba tasando para un cliente. $2 millones y ni rastro de ella. ¿Por qué no acudió a la policía? Lo hice, pero no pude probar nada. Todos los documentos estaban perfectamente falsificados. Tenía todos los detalles cubiertos. En ese momento vibró el teléfono de Marilyn. Un mensaje de un número desconocido. Sé lo que pasó en el aniversario. Reúnete conmigo en el invernadero de la mansión Brody. Esta noche a las 3. Frank. ¿Frank? Hazel miró el teléfono. ¿El que es jardinero de mi suegra? Sí. Ha estado trabajando allí durante 20 años. El invernadero estaba inundado de vegetación. Frank, un hombre mayor con un mono raído, estaba podando rosas. La he visto, dijo sin preámbulos. Esa mujer del catering se coló por la puerta de atrás mientras todos estaban ocupados preparándose, y luego la vi haciendo algo con los regalos en el saloncito. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lo intenté, pero la señora Brody no escucha a los jardineros, sonrió amargamente. Las cámaras de seguridad, en cambio, tendrán que escuchar. ¿Cámaras? Las instalé hace un año cuando empezaron a desaparecer plantas raras. Me quedé con las grabaciones. La siguiente llamada cogió a Marilyn por sorpresa. Sarah, la hermana menor de Theodore. Siempre supe que a esa Courtney le pasaba algo, declaró desde el umbral del piso de Hazel. Demasiado perfecta, demasiado correcta. ¿Y ahora intenta ocupar tu lugar? Sarah nunca se había parecido a su madre, ni en aspecto ni en personalidad. Fue a la escuela de arte, se teñía el pelo de rosa y era amiga de gente inapropiada. Tengo algo interesante, sacó su portátil. ¿Recuerdas a Jake del departamento de informática de la Sociedad de Historia? Salimos un par de meses. Me enseñó las rarezas del correo electrónico del trabajo de Courtney. Esa tarde se reunieron en el piso de Hazel.
Ruth con sus conocimientos de chanchullos financieros, Frank con las grabaciones de las cámaras, Sara con el acceso a la información privilegiada de la sociedad, Ashley con su dossier. Entonces, Hazel extendió los documentos sobre la mesa. ¿Qué tenemos? Pruebas de documentos falsificados, empezó Ruth. Revisé sus diplomas, todos falsificados. Imágenes de seguridad de las cámaras del día del aniversario, añadió Frank. Claramente la muestra cambiando el contenido del regalo. Correspondencia con contactos sospechosos. Sara mostró las impresiones. Parece un plan para vender documentos históricos falsos. Y un historial de sus estafas anteriores, terminó Ashley. Incluido el caso del Museo de Boston. Marilyn miró los documentos extendidos. Un plan empezaba a tomar forma. Tenemos que proceder con mucho cuidado, dijo. Courtney es peligrosa precisamente porque piensa bien las cosas. ¿Qué sugieres? Hazel preguntó. Golpearla con sus propias armas. ¿Usó mi pasado en mi contra? Muy bien, veamos cómo lo hace cuando su propio pasado salga a la luz. Trabajaron hasta bien entrada la noche, repartiéndose las tareas. Ruth se encargó de la parte financiera, revisar cuentas y transacciones. Frank prometió vigilar los movimientos de Courtney en la mansión. Sara estaba ocupada recopilando información a través del personal de la sociedad. Ashley preparaba el papeleo para Hacienda. «Sabes», dijo Hazel cuando todos se habían dispersado, «creo que tu abuelo tenía razón sobre los mecanismos. Se trata de encontrar las herramientas adecuadas». Marilyn asintió mirando la ciudad nocturna por la ventana. Ya tenía las herramientas. Solo le quedaba utilizarlas correctamente. Hazel puso sobre la mesa los primeros resultados de su investigación. Empecemos por lo que hemos conseguido oficialmente. Marilyn asintió. Durante los últimos 15 días, habían estado recopilando metódicamente información a través de los canales legales. Ruth, como empleada de la casa de subastas, había hecho una petición oficial a la Universidad de Yale para autentificar el diploma de Courtney. Aquí está la respuesta de los archivos de la universidad, sacó una carta. Courtney Maverick nunca figuró entre los graduados. Es más, una persona con ese nombre no ha asistido a Yale en absoluto desde el año 2000. Sara, que trabajaba en la sociedad histórica como fotógrafa independiente, tenía acceso a la base de datos de exposiciones. He comprobado los registros de admisión de la colección de sellos. Hay 28 objetos en el informe de admisiones, pero solo 23 se introdujeron en la base de datos, y Courtney fue quien los registró. Eso sí que es interesante. Ashley puso las impresiones sobre la mesa. ¿Recuerdas al contable del Museo de Boston que accedió a hablar conmigo? Me mostró copias de extraños documentos financieros que Courtney firmó mientras trabajaba allí. Frank, que estaba en contacto con todos los empleados de la mansión Brody por ocupación, añadió. He hablado con seguridad. Courtney viene a menudo por las tardes, aparentemente para trabajar en el archivo familiar, pero las cámaras la captaron copiando algunos documentos. ¿Y la hipoteca? Marilyn preguntó. Esa es la parte más interesante, respondió Hazel. Un agente inmobiliario que conozco comprobó la base de datos de propiedades. Es información pública. El piso está registrado a través de una empresa fantasma y no se han recibido pagos desde hace 3 meses. ¿Información fiscal? En eso me ayudó mi antiguo compañero de Hacienda, dijo Ashley. No pudo proporcionar datos confidenciales, pero confirmó la falta de declaraciones de los 2 últimos años. Eso es información pública para personas jurídicas. Sara abrió su portátil. Y esto es lo que hemos podido encontrar en las bases de datos de subastas de antigüedades a disposición del público. Courtney actúa regularmente como perito tasador de artículos heráldicos, y a menudo estos artículos aparecen luego en escandalosas historias de falsificación. Marilyn estudió detenidamente los documentos. Todas las fuentes eran legítimas, bases de datos abiertas, solicitudes oficiales, información pública. Nada que no pudiera utilizarse ante un tribunal. Mira, dijo, señalando las fechas. Dentro de una semana, habrá una exposición privada para coleccionistas privados en la Sociedad Histórica. Aparece en el sitio web oficial, y según la documentación, Courtney es la encargada de organizarla. ¿Crees que está planeando hacer algo durante la exposición?, preguntó Hazel. Seguro que sí. Es el momento perfecto para entregar los sellos robados. Es legal, es oficial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esperar, reunir información y prepararnos para el momento en que cometa el error crucial. Trabajaron durante toda la tarde.
sistematizando los datos que habían reunido. Todos los documentos fueron obtenidos legalmente. Cada hecho podía ser verificado. «Sabes», dijo Hazel cuando se quedaron solas, «para alguien que es una dama perfecta, Courtney ha dejado demasiados rastros». «Porque es arrogante», respondió Marilyn. «Piensa que nadie se atrevería a hurgar en ella. Ese va a ser su mayor error». La lluvia matinal desdibujaba los contornos del parque. Marilyn estaba sentada en una mesa del café al que Theodore y ella acudían todos los domingos. Habían pasado casi 3 semanas desde aquel nefasto aniversario, y este era su primer encuentro. Theodore se presentó a las 10 en punto, puntual como siempre. Traje gris claro, maletín caro, una ligera expresión de cansancio en el rostro. Se sentó frente a él, anudándose la corbata. «Pareces más delgado», comentó tras una pausa. «Y tú pareces mayor», respondió Marilyn. «¿Noches sin dormir?» Él refunfuñó. «No hagamos eso. He traído los papeles del divorcio». «¿No tienes prisa, Theo?» «Marilyn...» «No, escucha. 5 años de matrimonio. 5 años, Theodore. ¿No quieres al menos escuchar mi versión de la historia?» Tamborileó con los dedos sobre la mesa, un hábito que aparecía cuando estaba nervioso. ¿Para qué? ¿Para oír otra mentira? Los documentos eran suficientemente elocuentes. ¿Y estás seguro de que son reales? Theodore se quedó helado. La camarera trajo café. Un americano para él, un capuchino para ella. Lo de siempre. «¿Qué quieres decir?» Marilyn sacó una carpeta. «Mira esto. Fíjate bien en las fechas, en las firmas. Todo lo que te enseñó tu padre cuando te preparaba para hacerte cargo del negocio familiar». Cogió los documentos a regañadientes. Pasó los ojos por la primera página, frunció el ceño. Empezó a leer con más atención. «Es imposible». «¿Qué cosa? ¿Que tu perfecta Courtney es una estafadora profesional? ¿O que te dejas manipular por ella?» Theodore se recostó en su silla. Algo parecido a la confusión brilló en sus ojos. «¿Sabes, cuando te conocí?» empezó bruscamente. «Eras tan real, sin fingimientos, sin juegos. ¿Recuerdas aquella noche en la exposición? Hablaste durante media hora sobre el mecanismo de un reloj antiguo y tus ojos se iluminaron. ¿Y después?» Después vino la rutina. Te fuiste a trabajar. Yo me metí en mis proyectos. Mamá seguía recordándome que estabas fuera de nuestra liga. Y entonces llegó Courtney. Sí, ella era diferente. Sofisticada, elegante, sabía qué decir, cómo comportarse. Halagó mi ego. Y te hizo dudar de mí». Theodore cogió el siguiente documento de la carpeta. Sus manos temblaban débilmente. «Dios mío, estos sellos». Dijo que era una mera formalidad, solo para ayudar a un coleccionista. Y en realidad, firmé los papeles para la retirada de los tesoros históricos. Dijo que era el procedimiento habitual para una exposición. Marilyn dio un sorbo a su café. Theodore Brody, un anticuario hereditario, se dejó utilizar por un estafador para el contrabando. Irónico, ¿verdad? Se puso pálido. «Si esto sale a la luz...» «Ya ha salido. Hacienda ha iniciado una auditoría. La policía está interesada en las pruebas que faltan. La cuestión es de qué lado estarás cuando estalle el escándalo». «¿Me estás chantajeando?» «No, Theo. Te estoy dando la oportunidad de hacer lo correcto, como te enseñó tu padre». Se quedó en silencio largo rato, mirando por la ventana. La lluvia se había intensificado, tamborileando en la visera del café. «Cuando Courtney me enseñó los papeles sobre tu familia, me sentí un poco aliviado. Aliviado. Como si tuviera permiso para hacer algo que ya había hecho. ¿Traición? Sobre la debilidad». Theodore sacó otra carpeta de su maletín. «Aquí está su correspondencia con un tal Ronald Pierce. La encontré por accidente en mi oficina. Courtney dijo que estaba trabajando en un catálogo. No presté atención, debería haberlo hecho». «¿Y cuándo lo descubrió?» «Anoche, después de que Sara me mostrara los resultados de la revisión de diplomas de Courtney». Marilyn se echó hacia adelante. «¿Así que ya lo sabías? ¿Cuando viniste aquí con los papeles del divorcio?» «Quería que me dijeras la verdad», sonrió débilmente. «Como aquella noche en la feria, sin juegos, sin fingir. ¿Y ahora qué?» Theodore recogió los papeles del divorcio y los rompió lentamente. «Ahora quiero saber cómo podemos parar esto, antes de que tenga tiempo de vender los sellos. Tengo un plan, pero va a necesitar tu ayuda». «¿Qué hay que hacer?» «Para empezar, seguir jugando el papel del tonto enamorado. Courtney no debe sospechar nada». Arrugó la nariz.
Odio darme cuenta de lo bueno que era en ese papel. Considéralo una redención. Theodore terminó su café. ¿Sabes qué es lo más raro? Cuando hablabas de mecanismos, siempre decías que la clave era encontrar el fallo. Y justo ahora, me estoy dando cuenta de que el fallo estaba en mí. No, Marilyn negó con la cabeza. El fallo estaba en los dos. Dejamos de funcionar como un solo mecanismo. ¿Crees que aún se puede arreglar? Soy restauradora, ¿recuerdas? Mi trabajo consiste en devolver a las cosas su verdadero valor. Por fin había dejado de llover. Salieron juntos del café, por primera vez en mucho tiempo. Te llamaré esta noche, dijo Theodore. Cuéntame más sobre tu plan. Marilyn asintió. Pero no llames desde el teléfono del trabajo. Seguro que Courtney lo está comprobando. Por supuesto. Ahora soy la paranoica modelo. Sonrió sin gracia. Por cierto, tenías razón. ¿En qué? En que los mecanismos no mienten, a diferencia de los humanos. En el piso de Hazel reinaba un ambiente de negocios. En un gran escritorio había carpetas con documentos y 2 ordenadores portátiles funcionando sin parar. Marilyn, Hazel y Theodore formaban metódicamente paquetes de documentos para diversas autoridades. ¿Qué tenemos para la policía? Marilyn abrió una nueva carpeta. En primer lugar, una carta oficial de la Universidad de Yale sobre la falta de título. Theodore expuso los documentos. En segundo lugar, los certificados de aceptación de los sellos históricos con una discrepancia en la cantidad. Frank proporcionó imágenes de seguridad que mostraban a Courtney sacando objetos de la cámara acorazada. Hazel añadió las impresiones. El papeleo del Museo de Boston también está listo. Copias certificadas de informes de exposiciones desaparecidas, declaraciones de testigos de antiguos colegas. ¿Qué hay de Hacienda?, preguntó Marilyn. Ashley ha preparado un informe completo. 2 años de impuestos impagados, documentos de ingresos ficticios, transacciones bancarias cuestionables. Todo apoyado por declaraciones. Theodore revisó los documentos para la sociedad histórica. Aquí está la parte más difícil. Tenemos que demostrar que falsificó informes periciales a sabiendas. Tenemos informes periciales independientes. Marilyn sacó otra carpeta. 3 expertos han confirmado que las estimaciones de Courtney eran falsas a sabiendas. Ruth envió documentos financieros de la casa de subastas, añadió Hazel. Muestra claramente un esquema para sobrevalorar los lotes. Trabajaron hasta altas horas de la noche, comprobando cada detalle, cada firma. No se podía cometer ni un solo error. El informe policial está listo, dijo finalmente Marilyn. Solo falta firmarlo. ¿Estás segura de que no es demasiado pronto?, preguntó Hazel. No, tenemos una semana antes de la proyección privada. Si calculamos bien el tiempo, la policía recibirá los documentos justo cuando Courtney intente vender los sellos. Theodore cerró la última carpeta. El papeleo para Hacienda también está listo. Empezarán su auditoría el día que reciban la solicitud. ¿Y la sociedad histórica? Sara entregará el paquete de documentos a la junta directiva mañana por la mañana, justo antes de la reunión. Marilyn miró su reloj. Así que todo empieza mañana. Hazel, tú llevarás el papeleo a la policía. Theodore, tú presentarás los papeles a Hacienda. Yo me encargaré de la sociedad histórica. ¿Y Courtney?, Theodore preguntó. Y Courtney no debe sospechar nada todavía, que piense que todo va según su plan. Recogieron los papeles y los metieron en sobres. Cada papel había sido revisado varias veces, cada afirmación respaldada por pruebas. ¿Sabes?, dijo Hazel mientras los despedía. Es curioso cómo funciona esto. Ella pensó que podía manipular los documentos, y son los documentos los que acaban arruinándola. Marilyn sonrió. Esa es la ironía de todo esto. Los documentos, como las máquinas, no mienten. Solo hay que saber leerlos correctamente. 7 días para la proyección privada. Marilyn rodeó la fecha en el calendario con un rotulador rojo. Repasemos de nuevo cada paso. Se reunieron en el taller, el único lugar donde Courtney estaba segura de no aparecer. Hazel, Theodore, Sarah, Ruth y Frank se sentaron alrededor de un viejo banco de trabajo en el que había un diagrama de flujo. Empezaremos el lunes. Marilyn golpeó el papel con un lápiz. Hazel va a llevar la documentación a la policía. Es importante que empiecen a investigar los antecedentes, pero no asustes a Courtney antes de tiempo. He quedado con el detective Morgan, asintió Hazel. Él entiende lo delicado de la situación.
La inspección comenzará en silencio. Theodore, estoy declarando a Hacienda, como miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Histórica, tengo autoridad para iniciar una auditoría. Sara, ya tengo el papeleo para la Junta Directiva. Estarán en la mesa del presidente mañana por la mañana, antes de la reunión. Frank, las cámaras de la cámara acorazada han sido revisadas. Se han instalado nuevas en los lugares donde Courtney maneja normalmente los documentos. Ruth, el coleccionista al que va a vender los sellos ha sido advertido. Cooperará con la policía. Marilyn asintió. Ahora el respaldo. ¿Qué hacemos si sospecha que algo va mal? Tengo copias de todos los documentos, dijo Hazel. Si algo sale mal, los enviamos a la prensa de inmediato. ¿Y si intenta destruir las pruebas? Todo está escaneado y almacenado en un servidor seguro, respondió Theodore. Además de copias en 3 personas diferentes. Marco temporal. Sara desplegó una línea de tiempo. El lunes es la presentación, martes y miércoles, comienzo de las inspecciones. Jueves y viernes, recopilación de pruebas adicionales. El sábado es la inspección. ¿Y si intenta escapar? Imposible, Ruth negó con la cabeza. Sus cuentas están bajo vigilancia. En cuanto intente retirar una suma importante, el banco nos avisará. ¿Coartada? Todo el mundo tiene una razón oficial para estar en la sociedad histórica el día del espectáculo, dijo Hazel. Yo como tasadora de joyas, Theodore como miembro del consejo, Sara como fotógrafa. Marilyn repasó el plan una vez más. La clave es no asustarla antes de tiempo. Tiene que pensar que todo va según su plan. ¿Y tú?, preguntó Theodore. ¿Cuál es tu papel? Estaré en un lugar donde ella definitivamente no me espera, sonrió Marilyn. En el taller restaurando relojes para el museo. La coartada perfecta. Trabajaron en los detalles hasta bien entrada la noche. Cada uno conocía su papel, cada uno comprendía los riesgos. «¿Sabes?», dijo Sara antes de irse. Ella empezó, ¿no? Cuando cambió el regalo en la fiesta de aniversario. Sí, asintió Marilyn. Y ahora está cosechando los frutos. Como decía mi abuelo, cualquier mecanismo se puede desmontar. Solo tienes que saber por qué parte empezar. Los últimos preparativos habían concluido. El plan se había calibrado hasta el último detalle. Solo quedaba esperar. Todo empieza mañana, dijo Theodore mientras despedía a los últimos invitados. ¿Estás segura? Más que seguro, respondió Marilyn. Porque esta vez la verdad está de nuestro lado. El lunes empezó lloviendo. Hazel aparcó el coche delante de la comisaría a las 9 en punto. El detective Morgan la esperaba en su despacho. Impresionante trabajo, dijo, echando un vistazo al papeleo. Hacía tiempo que no veía una recopilación de pruebas tan minuciosa. Al mismo tiempo, Theodore entraba en el edificio de Hacienda. Traje riguroso, modales impecables. Nadie habría sospechado que era el hombre que había venido a destapar una estafa. Sara ya estaba esperando a que empezara la reunión de la Junta de la Sociedad Histórica. Delante del presidente, un caballero corpulento de bigotes grises, había una carpeta con documentos. Al mediodía, la maquinaria se había puesto en marcha. Señorita Maverick, la secretaria se asomó al despacho de Courtney. Le han pedido que pase a ver al presidente de la Junta. Courtney se arregló el pelo perfecto y sonrió. Claro, enseguida voy. Ella no sabía que en ese momento, los recaudadores de impuestos ya estaban examinando sus extractos bancarios y los detectives buscaban información sobre los objetos expuestos desaparecidos. El martes llegaron los primeros resultados. La Sociedad Histórica inició una investigación interna. Courtney ha sido suspendida de trabajar con la colección de sellos a la espera de una aclaración. Se trata de un malentendido, aseguró al presidente. Puedo explicarlo todo. Pero no tuvo tiempo de explicar nada. El miércoles por la mañana, Hacienda se presentó en su despacho con una auditoría. Señorita Maverick, hemos encontrado serias discrepancias en sus declaraciones. O mejor dicho, la falta de ellas. El miércoles por la tarde, el periódico local publicó la primera noticia. Escándalo en la Sociedad Histórica. Documentos falsificados y pruebas desaparecidas. No se daban nombres, pero todos los implicados sabían de quién estaban hablando. El jueves, Courtney descubrió que sus cuentas bancarias habían sido congeladas. «Lo siento, señora», le dijo amablemente el cajero. «Es un requisito de Hacienda». Intentó ponerse en contacto con Theodore, pero no contestaba al teléfono.
Pero el banco titular de su hipoteca sí respondió. El aviso de desahucio ya había sido enviado a los agentes judiciales. El viernes comenzó con una visita policial a la sociedad histórica. Los detectives se incautaron de documentación relacionada con la colección de sellos. Los de seguridad pidieron a Courtney, con educación pero con firmeza, que abandonara el edificio. Su pase ha sido cancelado, señorita Maverick. El viernes por la tarde, toda la ciudad bullía con rumores. El teléfono de Courtney no paraba de sonar con llamadas de periodistas. El sábado, el día de la proyección programada, retumbaron los truenos. Los periódicos de la mañana publicaron artículos mordaces, fotografías, documentos, relatos de testigos presenciales. Todo lo que habían estado recopilando durante meses se hizo público. Famoso experto resultó ser un fraude. Diploma falsificado y objetos robados. Escándalo de la alta sociedad, gritaban los titulares. Courtney se revolvía en su piso intentando recoger sus cosas. Los agentes judiciales llegarían en cualquier momento. Sonó el teléfono. El número de Theodore. «¿Cómo pudiste?», gritó espabilándose. «¿Me amabas?» «No, Courtney». Su voz sonaba tranquila. «Amaba la imagen que creaste, la máscara tras la que escondías a un ladrón y un fraude». Sonó el timbre. Los alguaciles estaban en la puerta con una orden de desalojo. «Señorita Maverick, tiene una hora para recoger sus cosas». El sábado por la tarde, todo había terminado. El coleccionista que había acudido al espectáculo se reunió con la policía en lugar de llegar a un acuerdo. Los sellos se encontraron en un alijo instalado en la pared de su despacho. Marilyn observó el desarrollo de los acontecimientos desde su estudio. Trabajaba metódicamente en el próximo reloj mientras la ciudad bullía de escándalo. «¿Sabes?», dijo Hazel, que se había dejado caer por allí al principio de la tarde. Ella misma planeó todo esto. Cuando decidió arruinarte la vida. «Sí», asintió Marilyn. «Solo que olvidó la regla cardinal de los mecanismos. Acción igual a contracción». El domingo, los periódicos publicaron los últimos detalles. Courtney Maverick, alias Catherine Morris, alias algunos otros nombres, había desaparecido de la ciudad. Fue vista por última vez en la estación de autobuses con una sola maleta. «¿Y ahora qué?», preguntó Theodore cuando todo había terminado. «¿Ahora?», Marilyn le miró. «Ahora volvemos a empezar, solo que ahora, sin mentiras ni máscaras». Al otro lado de la ventana empezaba a llover otra vez. Pero era una lluvia diferente, una lluvia purificadora que se llevaba todo lo viejo e innecesario. La lluvia de un nuevo comienzo. El restaurante de Antonio parecía diferente. Marilyn se sentó en la misma mesa junto a la ventana donde Theodore y Courtney solían reunirse y leer el periódico de la mañana. «Arresto en Boston. El ladrón de la sociedad histórica va a juicio». Courtney fue sorprendida intentando vender documentos falsificados. El círculo se había cerrado. Estaba de vuelta donde empezó su IDSC y donde ésta terminó. «Siento llegar tarde». Judith Brody se acomodó en la silla de enfrente. Un estricto traje azul oscuro, un collar de perlas. Su aspecto seguía siendo imponente, pero algo en ella había cambiado. «He leído todos los documentos», comenzó la suegra tras una pausa. «Y he comprobado cada palabra. Realmente resolviste un crimen grave». Marilyn dejó el periódico a un lado. «Solo protegía a mi familia». «¿Familia?», Judith sonrió amargamente. «Y casi la destruyo con mis prejuicios. Cuando vi esos documentos falsos en el aniversario, no hicieron más que confirmar todo lo que quería creer, que no eras digno de nuestra familia. ¿Y ahora?». «Y ahora veo que estaba equivocada. Has demostrado más nobleza y entereza que muchos de los que yo creía que eran nuestros iguales». En ese momento, Theodore entró en el restaurante. Parecía cansado. Las consecuencias del escándalo habían afectado mucho a la reputación de la familia Brody. «Buenas noticias», dijo, sentándose a la mesa. «La junta directiva de la sociedad histórica aceptó mi dimisión, pero sin escándalo público, y han acordado no presentar cargos de complicidad». «¿Y la colección de sellos?», preguntó Marilyn. «Todo recuperado y devuelto. Es más, cuando se supo que fuimos nosotros quienes ayudamos a descubrir la estafa, varios coleccionistas importantes expresaron su interés en cooperar». Judith sacudió la cabeza. «Es increíble cómo una sola mujer pudo hacer tanto daño». «Era una profesional», replicó Marilyn.
pero olvidó lo principal. Cualquier mecanismo puede desmontarse si sabes cómo funciona. Hablando de mecanismos, Theodore sacó una pequeña caja de su maletín. La encontré en la caja fuerte de Courtney. Creo que esto te pertenece. Marilyn abrió la caja. Dentro estaba la misma caja victoriana, su regalo a su suegra. Ni siquiera pudo abrirla, sonrió Marilyn. No entendía el mecanismo. Judith pasó suavemente el dedo por las delicadas tallas. Es precioso, y me encantaría recibirlo como regalo, si la oferta sigue en pie. Marilyn entregó en silencio la caja a su suegra. Theodore las observó con una leve sonrisa. ¿Qué pasará después?, preguntó Judith. Theodore y yo hemos decidido empezar de nuevo, respondió Marilyn. Mucho trabajo, mucha conversación. Pero ahora se acabaron las insinuaciones. ¿Y tu taller? Sorprendentemente, se me han acercado varios coleccionistas serios después de todo el asunto. Creo que desenmascarar al estafador ha aumentado mi credibilidad en los círculos de anticuarios. Estuvieron sentados en el restaurante hasta la noche. Hablaron del futuro, de planes, de cómo restaurar la reputación de la familia. Y por primera vez en mucho tiempo, no hubo tensión ni subestimación en estas conversaciones. Cuando salían del restaurante, Judith se detuvo de repente. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? La verdadera familia no tiene que ver con títulos o antecedentes. Es la capacidad de protegerse unos a otros, incluso cuando el mundo entero está en tu contra. Marilyn sonrió. Como el mecanismo de un reloj, cada detalle es importante. Lo importante es trabajar juntos. Al día siguiente, apareció en los periódicos un comunicado oficial de la familia Brody, en el que se encubría por completo a Marilyn y se explicaba su papel en la resolución del crimen. El círculo estaba cerrado. Se hizo justicia. Y la caja ocupó su lugar de honor en la colección de Judith Brody, recordando a todos que a veces es necesario perder algo valioso para comprender su verdadero valor. Abril fue inusualmente cálido. Marilyn estaba en la ventana de su nuevo estudio, en el centro de la ciudad, observando a los transeúntes. Muchas cosas habían cambiado en los últimos 6 meses. Sobre la mesa había un nuevo número de Antiques Review, con su artículo sobre la restauración de cajas de música mecánicas. Después del artículo de Courtney, su reputación en los círculos profesionales no había hecho más que crecer. Los clientes la contrataban con meses de antelación. El timbre de la puerta principal tintineó. Theodore había vuelto de su reunión matutina. Tras el escándalo, había renunciado a su puesto en la Sociedad Histórica para dedicarse por completo al paisajismo. Irónicamente, esta decisión le trajo el éxito. Sus diseños para jardines privados estaban muy solicitados. «Adivina quién ha llamado», dijo besando a su mujer. «Ruth, ¿recuerdas que nos ayudó con el papeleo? Ahora es jefe de forenses en la casa de subastas». ¿Y Sara? Abrió su propio estudio de fotografía. Se especializa en fotografiar antigüedades para catálogos. Por cierto, mamá le ha encargado una sesión fotográfica completa de su colección. Judith Brody también ha cambiado. Era como si la historia de Courtney hubiera derribado alguna barrera en su interior. Ahora acudía regularmente al taller de Marilyn. Interesada por el trabajo, traía mecanismos antiguos para restaurar. ¿Y sabes qué es lo más asombroso? Theodore se encaramó al borde de la mesa. Hazel recibió una oferta para ser la experta gemóloga jefe del Museo de Historia Natural. Después de ayudar a destapar la estafa del siglo. No me extraña, sonrió Marilyn. Frank seguía trabajando en el jardín de Brody, pero ahora como paisajista a tiempo completo. Su talento natural y su experiencia por fin se veían recompensados. De Courtney solo se enteraron por las noticias. El tribunal la condenó a 5 años de prisión por fraude y robo de bienes históricos. Su historia era una advertencia para cualquiera que intentara construirse una vida a base de mentiras y manipulaciones. A veces pienso, dice Marilyn mirando el reloj antiguo de la pared, que todo lo que ha pasado era necesario, como la revisión de un mecanismo complejo. ¿Qué quieres decir? Para darse cuenta del valor de algo, a veces hay que perderlo. Para limpiar la suciedad de un mecanismo, hay que desmontarlo por completo. Todos hemos pasado por eso. Tú, yo, tu madre, incluso Courtney. Theodore le pasó el brazo por los hombros. ¿Sabes lo que dijo mamá ayer? Que tú le enseñaste lo más importante. La dignidad no tiene que ver con los orígenes, sino con las acciones. ¿Y tú? ¿Qué aprendiste? Que el amor no es una imagen bonita ni una relación cómoda.
Es la voluntad de luchar por quien realmente importa. En el taller sonaban decenas de relojes, grandes y pequeños, antiguos y modernos, cada uno con su propio carácter, su propia historia. Como las personas, pensó Marilyn. Tengo una sorpresa para ti, dijo Theodore de repente. ¿Recuerdas el jardín que diseñé para un cliente de Boston? Quiere que restaures su colección de cajas de música. Y sugiere que empecemos un proyecto conjunto, un taller-galería. ¿En Boston? Aquí en Providence, dice que después de la historia de Courtney se dio cuenta. Los verdaderos profesionales deben trabajar donde están sus raíces. Marilyn se acercó al banco de trabajo donde estaba la caja victoriana que ahora era su talismán personal. Judith había insistido en que se la quedara. ¿Sabes qué es lo más importante de toda esta historia?, preguntó, pasando el dedo por las delicadas tallas. No es la venganza ni la restauración de la justicia. Es darse cuenta de que la verdad es como un reloj. Siempre encontrará la manera de abrirse paso. Fuera de la ventana empezaba un nuevo día. La ciudad se despertaba, llena de sonidos y movimiento. La vida seguía su curso, quizá no tan tranquila y hermosa como a algunos les gustaría, pero real, como el mecanismo de un reloj antiguo.